Muy buenos días, tardes o noches. Soy yo, Mr. Jane Doe, más conocido como el Soldier de Team Fortress 2, y soy el invitado especial de este video. El día de hoy les contaré la historia de Oswald en el juego de Treasure Island. Y no solo eso, también hablaré de su desarrollo en el juego a través de las diferentes versiones que ha tenido Treasure Island a lo largo de estos 10 años de existencia. No tomaré en cuenta títulos como los juegos de mal rato, ni Mareve for Disney, ya que eso quedará para otro video. Sin más introducción, empecemos. Durante los años donde Walt apenas estaba finalizando con la serie de cortometrajes llamada Las Comedias de Alicia, que fue uno de los primeros trabajos donde Walt trabajó respecto a las animaciones de esos tiempos, que en específico era de la década de 1920. La serie finalizó por la baja audiencia que esta obtuvo y también porque Walt se le hacía muy repetitiva, así que empezó a trabajar en un personaje amistoso y juguetón para el nuevo proyecto que Walt tenía pensado para crear una nueva serie de cortometrajes con ese personaje. Walt recurrió a la ayuda de VI Works, que él fue por mucho tiempo un amigo de gran ayuda para Walt, ayudándolo en todos sus primeros proyectos y trabajos. Él tuvo la tarea de crear lo que tenía pensado Walt, así que después de pensarlo por mucho, él logró y terminó creando a Oswald the Lucky Rabbit. Aunque no con la apariencia más reconocida, sino con esta que está ahora mismo en la pantalla. Teniendo un overol blanco sostenido con un solo tirante, y este presenta una cabeza más ovalada, que a diferencia de su diseño más popular es más circular. Walt y Works fueron con Universal para que tuvieran oportunidad de producir y lanzar los cortometrajes de Oswald. Después de tener conflictos con el primer diseño de Oswald, Universal terminó aceptando, y Oswald en 1927 debutó por primera vez al público con el corto de Troye y Troubles. Tras el éxito de este mismo, se logró producir más cortometrajes. Donde Oswald tenía diferentes situaciones peligrosas o problemáticas en las que, de diferentes maneras él encontraba la solución y terminaba saliendo ganando de cualquier manera. Y tras estos cortometrajes su diseño terminó cambiando al más popular, siendo más bajito y con sus característicos pantalones cortos por el que se le conoce actualmente. Aunque no todo fue fama y éxito, Walt estuvo teniendo unos conflictos con Universal, conflicto que le costó todo su esfuerzo y dedicación. Digo esto porque Universal lograría quitarle los derechos a Disney del conejo, dejándolo completamente fuera de su trabajo con los cortometrajes, y a partir de ahí Oswald sería totalmente propiedad de Universal, produciendo en ese momento los nuevos cortos que saldrían después de Ski Scrappers, el último corto donde Walt participó. Después de haber producido muchos cortos con el personaje de Oswald, este terminó decayendo horriblemente, por el hecho de que este perdió la relevancia del público, ya que en 1928 también saldría a la luz Steamboat Willie. Que como ya muchos sabrán fue el corto donde debutó Mickey Mouse, superando por completo el éxito de los cortos de Oswald de ese entonces. Universal le daría diferentes diseños al conejo para verse bien y atractivo para atraer público, aunque la verdad no estaba saliendo como Universal hubiese querido, y sobre todo, lanzar nuevos cortos que se diferenciaban de los primeros que salieron de Oswald, aunque eso no terminó ayudando, ya que además de que lo hacía más olvidable, le quitaban lo icónico de este personaje, que ya parecía otro personaje completamente distinto y no Oswald.
Y gracias a esto, dejaron de hacer más cortometrajes de Oswaldi, solo dándole pequeñas apariciones irrelevantes en otros proyectos de Universal. Así terminando siendo olvidado por todos. Bueno. Exageré un poco eso, ya que en 2006 Oswald volvería a las manos de Disney, esto por un trato extraño con Universal, aunque solo conservarían todo lo que fue hecho o involucrado por Walt, y no lo que hizo Universal después con el conejo, como los cortos y diseños que vinieron después. Devolviéndonos al Oswald característico de los cortometrajes más antiguos que él tuvo. En resumen, Oswald fue creado para convertirse en ese carismático y amigable personaje que Mickey se convirtió después gracias a su éxito, pero gracias a los conflictos que tuvo en su historia, se convirtió en un personaje poco reconocido. A partir de aquí dejaré hasta aquí la historia de Oswald, ya que va para largo lo que sigue después. También quiero decirles que la razón del por qué hice esto, es para que puedan saber de cómo este personaje 2D, lo tomaron para convertirlo en la deformada y aterradora criatura que se convirtió entre Azure e Island. Ahora ya sabiendo esto, podemos continuar su historia ahora en el juego. Antes de empezar cabe aclarar una cosa. En un 1 de diciembre de 2014, saldría a la luz la primera demo de Fnati, que solo tendremos como único antagonista a Photo Negative Mickey. Para tiempo después tener otra demo actualizada ahora con la noche 2 añadida, donde ahora también tendremos de antagonistas a Disembodied, y por supuesto, Oswald. En esta en específico donde debuta Oswald, no tiene mucha diferencia con lo que sería la versión 1.0, más que algunos extras pequeños. Ya aclarado esto podemos empezar con Oswald. En su apariencia se destaca que se usó el modelo de Oswald que fue usado en el juego de Epic Mickey, en específico el que salió en la Nintendo Wii, y en Fnati sus texturas están invertidas, lo que hace que el blanco de su rostro se extienda a sus orejas y la parte posterior de su cabeza. También otra cosa es que a partir de su torso hasta sus orejas, su piel es por completo un azul oscuro, provocando que en lugares oscuros este no se pueda distinguir fácil. Ya en el juego Oswald es un traje antiguo de Oswald de Lucky Rabbit, con sus característicos pantalones cortos azules y sus orejas largas. Presentando rasgos descoloridos y oscuros, debido a su abandono por mucho tiempo. Este no presenta sus brazos, solo dejando una mitad pequeña por debajo de los hombros. A diferencia de su versión caricaturesca, no está hincado constantemente, sino se la pasa derecho en su gran mayoría en el juego. Su historia empieza con el desarrollo de la nueva botarga que iba a participar con los demás trajes en los espectáculos que se hacían en Discovery Island, siendo Oswald. Aunque en su desarrollo el traje nunca fue terminado, por el hecho en que en esos tiempos Disney perdió los derechos del conejo, resultando en que no tenían ninguna oportunidad de usar a Oswald en los proyectos hechos por Disney. Así que después de eso el traje al no ser terminado, no tuvo oportunidad de agregarle sus brazos al traje y no se pudo pulir bien sus colores a la botarga. Dicha información se puede saber fácilmente en la noche 2 por la llamada que recibimos de Lisa. Also, I don't think he told you about Oswald, and you're not gonna like this. The Oswald suit was never finished, but it's set to walk around just as the other suit. But the thing is that his colors and textures were never finished, so he's really black, which means he can't be seen that easily. I'm not sure if you can do anything about him, but I doubt he'll be a problem since he has no arms. Esta es la razón del por qué en el juego sus texturas fueron modificadas en el juego y el por qué su falta de brazos. Basándonos en la historia más famosa que se relaciona con Fnati, Jake, nuestro protagonista decide acabar con la vida de diferentes trabajadores del lugar, específicamente aquellos que portaban los trajes de las mascotas de Disney, y la razón por la que Jake hizo esto es por una mala confusión que lo relacionó con su constante miedo hacia las botargas. Tiempo después de que la isla fuese abandonada, Bot, que posteriormente en la actualidad sería Moter, decide darles de nuevo vida a todos los que murieron a manos de Jake, con el único objetivo de vengarse de él.
Y uno de los que terminaron muertos logró poseer la botarga antigua de Oswald, volviendo a cobrar vida con la capacidad de volver a moverse. Tiempo después Jake volvería a la isla después de su abandono y tras esto ocurrirían los sucesos de Five Nights at Treasure Island. Oswald junto a los demás trajes atormentarían constantemente a Jake por 5 noches en Discovery Island, y no pararían hasta lograr matarlo. Esta siendo la historia en específico de Oswald, sufriendo el mismo destino que los demás trajes, abandonados y no pudiendo descansar en paz por el constante rencor hacia Jake. El comportamiento de Oswald se hace presente en la noche 2, donde este empezará a desplazarse en el almacén para continuar su camino en el área del personal para luego irse al congelador de carne hasta terminar su recorrido en la oficina, y acabar con el jugador. En ocasiones este puede desviarse del congelador de carne hasta el salón para llegar a la oficina. Para evitar que este nos termine matando, solo hay que irnos al monitor y apagar cualquier cámara con la tecla Space. Para saber que este empezó a moverse del lugar, empezará a expresar sus diferentes líneas de voz, donde escucharemos que este expresa sus diferentes lamentos, o dudas que él mismo se cuestiona sobre su abandono. En lo que más se destaca en sus líneas de voz es que este sabe de la existencia de God, ya que es el único que se da a entender que sabe que ella existe, que a diferencia de los demás, no hablan nada respecto a ella. Oswald en general le cuestiona lo anterior dicho, y también si es que ella puede ayudarlo de alguna forma. Have mercy on me, please. I only ask for blessings. God. 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 Where are you, God? God. This is me. I know you hear this. Please bless me. Help me out here. Tras esto se puede intuir que Oswald es simplemente alguien que solo pide clemencia y ayuda hacia él, pero que uno lo puede ver como alguien inofensivo. Pero no quita el hecho de que él es capaz de matar a quien sea, para lograr ese objetivo que él tiene de matar a Jake, significando que en cierta parte él es alguien agresivo cuando tiene la oportunidad. Y también es la respuesta del por qué él junto a los demás condenaron la vida de Henry matándolo, pensando que se trataba de Jake. En otra parte que se relaciona con lo anterior, él aprovechando su apariencia se esconde y se posiciona en lugares oscuros para que no sea visto con facilidad, cuando está en la presencia de alguien. Y esto es más visto en las cámaras y en la oficina, en este último se coloca en un lugar oscuro para que pase desapercibido por el jugador, y una vez esté distraído, aprovecha para darnos un game over. Hablando de su jumpscare, no se puede saber exactamente cómo es que logra matar al jugador, esto por su falta de brazos. Aunque en su posición, tal vez él intenta lograr solo asustar a Jake para matarlo de un susto fuerte, esto puede ser porque además de que toma por sorpresa a quien sea al esconderse en la oscuridad, el sonido de su jumpscare es uno de los más fuertes en volumen, mucho más que el de Photo Negative Mickey, que ya de por sí es molesto por su alto volumen. Lo que tal vez y lo anterior sea verdad, aunque simplemente es una teoría. Mientras tanto su jumpscare por debajo del escritorio, podemos ver cómo este sí nos da una idea de cómo acaba con Jake, siendo este acercando su cabeza demasiado a la pantalla hasta terminar invadido por el interior de su boca. Como extras podemos destacar algunas imágenes que no se encuentran en el juego pero igualmente son interesantes. Como primero tenemos un adelanto de Fnati sacado desde el TGSE, donde es Oswald reposando por detrás de las cajas del almacén, donde nos deja claro que ahí es su punto de inicio. Hay una animación de Oswald donde se le ve retorciéndose constantemente, esta animación estaba planeada para ser el jumpscare de Oswald, pero este terminó descartado, la animación salió desde Debut on Machine y Descodes, junto a otras imágenes y animaciones extra. En el contenido promocional, hay una imagen donde Oswald está junto a los demás del elenco de la 1.0. Donde curiosamente está junto a God, y de parte de ella está tocando con su mano abierta a Oswald, como si ella acariciara su cabeza. Y en otra imagen promocional está con todos los demás personajes y por detrás está God. Está ubicado al lado de Photo Negative Mickey.
Después hay otra imagen donde se le ve junto a Undine reposando, y el propósito de esta imagen es para celebrar Pascua. Y ya como último para esta primera versión de Oswald, hay que mencionar su aparición entre Azure Island. En específico la 6.0, donde no hay muchos cambios en su aparición en el Classic Mode, pero sí puedo decir que Oswald iba a ser uno de los personajes desbloqueables para la Custom Night de esta versión. Apareciendo en un adelanto de la 6.0, y ya tenía un jumpscare para las noches de la Custom Night. La razón del por qué no llegó a ser parte de los personajes desbloqueables del modo clásico y su incorporación en la Custom Night, es porque ya habían demasiados personajes lidiando con apagar una cámara. Y como último, oficialmente fue renombrado como Classic Oswald. Después de que se lanzó la 1.0, se logró apreciar en el juego demasiados errores, y gracias a esto, Anar, al saber esto se concentró en trabajar la 2.0 para darle una mejora total al juego, junto con la ayuda de Stelawix, y con el apoyo de Purity Sinners. Lo primero que se hizo fue lanzar en un 25 de abril de 2015, un tráiler para anunciar que el juego sería remasterizado por completo. Donde se supo que habrían más personajes, mecánicas, cambiarían todos los lugares y habitaciones, y por último sabríamos más cosas sobre la historia principal del juego. Aunque después ocurrió algo triste en cierta parte. Anar terminó cancelando el juego. La razón principal se debe a que este se terminó desmotivando en el desarrollo, así que lo que terminó haciendo fue publicar todos los recursos del juego, con el único propósito de que las personas tengan la oportunidad de desarrollar y publicar sus propios juegos de Treasure Island. De ahí de donde nació la gran cantidad de juegos fanmade que tiene Fnatic. Por suerte gracias a esto se logró encontrar todos los avances de la 2.0, incluyendo a Oswald por supuesto. Así que lo que van a ver aquí es todo lo que se tenía pensado en el juego. En su apariencia no se puede decir mucho, porque no se tenía pensado remasterizar al personaje, viéndose aún con sus texturas mal colocadas y sin sus brazos. Aunque esto solo en las cámaras, ya que cuando este se encuentra en la oficina, sus texturas ahora están completamente bien colocadas, quitándole esa obscuridad en su cuerpo. Y esta apariencia es con la que originalmente Oswald iba a aparecer en la 1.0, pero se descartó para mantener esa característica del personaje. En esconderse en la oscuridad. Aún sigo sin saber por qué se decidió cambiar las texturas de Oswald justo cuando entra en la oficina y en su jumpscare. Tal vez sea porque ya de por sí la oficina se veía mucho más oscura que en la demo, que por cierto le da un detalle especial, tal vez se decidió cambiar su apariencia para que Oswald sea más visible pero que también siga escondiéndose en un lugar oscuro para pasar desapercibido. Ya que si lo pensamos bien sí sería difícil saber si Oswald está en la oficina, ya que si aún conservara sus texturas mal colocadas, no sería nada fácil ver si se encuentra exactamente ahí. Y ya lo de su jumpscare se deba a que no haya inconsistencia de su aparición en la oficina. Y su apariencia en las cámaras se mantiene con su aspecto de la demo, para que se logre conservar que él se esconde en la oscuridad. Igual eso no está confirmado, pero no queda descartado como una razón del por qué pasa esto. Su historia sigue siendo la misma que el de la anterior versión. Y en su comportamiento, podemos decir que se cambió su posición en las cámaras, por el gran cambio de las habitaciones, igual su recorrido sigue siendo el mismo. Empezando por el almacén, para después irse al congelador de carne hasta llegar a la oficina. Y aún puede desviarse al salón para llegar a su destino. También se puede evitar de la misma manera que en la 1.0, apagando cualquier cámara y después de esto este se retirará. Para que esto no quede tan vacío, les explicaré por qué pasa esto. Oswald es alguien que siempre se guía más por los sonidos, solo usando su audición para ayudarlo y guiarlo a su objetivo.
Pero cuando se termina apagando una cámara provoca un fuerte sonido que se escucha en todas partes, y provoca que Oswald se termine guiando más por ese sonido pensando que por ahí está el jugador. Y hablando sobre esto, la razón del por qué podíamos escondernos en el escritorio, es una alternativa para evitar a Oswald, aunque de igual manera no es recomendable porque es un 50-50 de probabilidad que funcione. Hablando de esto, Oswald no tiene jumpscare para cuando estamos escondidos en el escritorio. Ahora hablando de su aparición en el tráiler podemos destacar algo de aquí. En la escena donde Oswald aparece, se le ve quieto mirando hacia el vacío, como si este estuviese muerto. Para después en otra toma podemos ver como por detrás de él aparece God, para lentamente tocar con toda su mano su cabeza. Esta escena del tráiler, además de recordarnos mucho a la imagen promocional de Fnati, refuerza más la conexión que tiene Oswald hacia la existencia de God en el juego, y ya no solo por sus líneas de voz como era anteriormente. Desconozco dónde pueda estar específicamente Oswald en el tráiler, esto por la iluminación que literalmente está en casi todas partes del juego. Probablemente esté en el congelador de carne o en el broadcasting on cuando la televisión está apagada. Y no puede ser el almacén por el hecho de que siempre se mantiene con esa iluminación verdosa. Como extras podemos mencionar algunas cosas que eran innovadoras para la 1.0. En primera podemos saber que Oswald ahora aparece en el menú en unos breves minutos cuando la pantalla se distorsiona, apareciendo junto a T-Face y Photo Negative Mickey. Oswald iba a ser parte de los trofeos del juego, que es un sistema cancelado de la 2.0, que eran una recompensa para diferentes cosas de esta versión. Oswald solo teniendo uno de plata y uno de oro. Desconozco cómo conseguirías estos trofeos en el juego. Mientras tanto hay otra imagen promocional de esta versión, donde se le ve junto a todos del elenco, estando por arriba de Disembodied y Daisy, camuflándose en la oscuridad como de costumbre. Otra de las cosas que me parecen curiosas. En la 2.0 se tenía pensado incluir a un antagonista llamado Hourglass, que es un humanoide con su cuerpo deforme y anormal, con una cara caricaturesca. Como el juego fue cancelado, este nunca pudo debutar oficialmente hasta el 2020. Pero se tenía pensado que este empezara a desplazarse desde el almacén, para después irse hasta la oficina. Técnicamente Hourglass le haría compañía a Oswald durante el tiempo en el que esté en el almacén. Posteriormente su punto de inicio cambiaría y ahora sería en Character Preview 2. Dato innecesario pero igual curioso. Y como último tengo que aclarar que todo lo demás como sus líneas de voz o el sonido de su jumpscare, siguen siendo lo mismo que en la 1.0. Yo quise seguir avanzando, pero definitivamente no puedo, carajo. Bebé, repeat after me. No podemos. ¡Ta madre! Tú tal vez no podrás. Yo soy Fernand Flo, carajo. Para la 3.0 debo de decir que no hay mucho de qué hablar sobre Oswald, porque literalmente lo que es de él es exactamente igual que en la 2.0, excepto algunas cuantas cosas. Para compensar eso les hablaré del por qué la existencia de la 3.0. Tras la cancelación de la 2.0 antes de que NARC publicara los recursos del juego, decidió darle todos los derechos y desarrollo a Purity, también conocida como Tia. Ella junto a su equipo de desarrolladores ya antes mencionados en la 2.0, se encargaron ahora de desarrollar la 3.0. ¿Y qué pasó después? Pues terminó siendo cancelado otra vez. Aunque esta vez fue por el disgusto del público y los fans de Fnati de esos tiempos, por el hecho de que a nadie le gustó el cambio que hicieron de cambiar al antagonista principal por Luigi, que lamentablemente debutó agregándolo así de la nada, como si fuese un random. Lo digo porque se ve muy raro y extraño este cambio que se hizo, porque quitaron una parte muy importante como lo es Photo Negative Mickey en la historia. Así que lo que van a ver será lo que se tenía pensado para la 3.0. Bueno. Cuando dije que no había mucha diferencia de la versión anterior, es que de verdad no hay casi nada sobre Oswald.
Perdóneme si les hice entender que hablaría de todos los apartados como antes, además de los extras y el comportamiento del personaje. En su comportamiento sigue siendo igual, aunque en la 3.0 Oswald tendría una nueva voz, conservando aún sus mismos diálogos de antes y uno nuevo. Esta voz se escucha más apagada y con otro efecto que ya no conserva esa modificación de voz con eco, sino ahora es más neutral el audio, solo agravando la voz. Esta voz se diferencia mucho con la interpretación de Anart que se vio incluso en la demo, aunque para la línea de voz. Bless Your Soul sigue conservando la línea de voz que interpretó Anart. XD. Por lo que estuve investigando no pude saber exactamente quién fue el quien hizo esta nueva voz para Oswald, aunque probablemente sea uno de los que estaban en el equipo de Purity. Where is she? Where is she? Where are they? She's not happy. Why did you forget me? Why was I abandoned? Y en algunos extras puedo destacar que ahora cuando entra en la oficina, este ya no conserva su apariencia normal, sino que conserva sus texturas mal colocadas que se vieron antes en la 1.0. Esto mismo le pasa en su jumpscare, que en teoría es el mismo que el de la 2.0. Aún no sé del por qué se cambió esto. Hay dos imágenes promocionales de la 3.0, donde Oswald tiene relevancia. En la primera es él junto a los demás del elenco, y sin lograr verse por el sombreado de la imagen, y por abajo de ellos diría, Under New Management. Que en español sería bajo nueva administración. Y arriba en el lado izquierdo de la imagen el logo del equipo de Purity. Y en la otra imagen se le ve a Oswald con la compañía de Mick. Que es otro personaje programado para la 3.0. Y al lado de ellos el logo de Treasure Island, donde el propósito de esta imagen era para hacer mercancía del juego, donde la imagen sería para una camisa común, aunque esto al final nunca se hizo, y, bueno. No hace falta decir del por qué nunca se logró hacer algo con la mercancía, que Purity tenía pensado hacer para promocionar el juego. En la 3.0 se crearon dos personajes de broma, que serían easter eggs para esta versión, siendo estos DJ Dude y Ravewald. El más famoso de ellos es DJ Dude, aunque esta ocasión hablaré en específico de Ravewald. Es un conejo de color negro que tiene unos pantalones cortos de color celeste brillante, y de su boca se aprecia que está brillando con ese mismo azul celeste. Este cuenta con otra apariencia donde ahora tiene una apariencia normal, y con diferentes rayas brillantes de ese mismo azul brillante. Dicha apariencia se puede encontrar escondido en una imagen proveniente del juego llamado One Night to Remember. Está en el lado derecho de la imagen, muy bien escondido por la oscuridad. En cierta parte no se tiene mucho contenido del personaje, aunque para crearlo se basaron en una imagen donde el modelo Oswald está deformado, y a partir de ahí se les ocurrió crear a Ravewald. Dato curioso, en una imagen de la 6.5, juego que hasta la fecha aún no ha salido, se le ve a Ravewald junto a DJ Duke en la cámara del salón, junto a un foto negative Mickey diferente, inspirado en un antagonista descartado de la 4.0, de Inhuman. Después les daré contexto de quién es. Hay una imagen de Ravewald deformándose extrañamente, mientras el color celeste brillante que él tiene empieza a cambiar de diferentes colores. Y bueno, esto sería todo de la 3.0, y todo lo demás que me salte, técnicamente es lo mismo que en la versión anterior.